¿Alguna vez viste esto y dijiste, wow, quiero jugar así? Estás de suerte porque luego de haber hecho los aprende a jugar Devil May Cry 1, 2, 3, 4, DMC, el reboot y la colaboración con Punishing Gray Raven, llega el tan esperado aprende a jugar Devil May Cry 5. Cuenta con 23 jefes, 7 dificultades y 4 personajes jugables, Nero, Vi, Dante y Vergil. La historia se divide en 2 campañas. La que nos centraremos hoy será la principal, que ostenta las 20 misiones a las que ya estamos acostumbrados, junto a un prólogo que podríamos denominar la 21. Específicamente en la 7 y en la 13 existen vertientes canónicas que son meramente anecdóticas. Así que el número escala a 24 si sumamos estos extras. En cuanto a calificaciones, están las de combate, que va desde Dismal a Smoking Sexy Style, y las de cierre de cada tramo, cuyo tope es la S y tiene en consideración el tiempo, orbes rojos reunidos, puntos de estilo, daño e ítems utilizados. Esta guía te mostrará cómo sacar Savage en Cazademonios como First Game. Continuará con Son of Sparda, seleccionando a... Y finalmente Dante Must Die. Las que quedarán fuera son Humano, desbloqueado por defecto, Legendario Caballero Oscuro. Su spawn de demonios se expande por 10 bajo los parámetros de difícil, cielo o infierno. Los enemigos y el jugador mueren de un golpe. Doble infierno. No será incluida ya que la inteligencia artificial es inferior a DMD. Tal cual digo siempre, voy a tener en cuenta tanto a aquellos que esta sea su primera vez como a los hardcore gamers. Estaré usando la versión de Steam de PC con el Cyans Collaborative Cheat Trainer y la lista de mods que tendrán en la descripción. Ninguno de estos aplica alguna mejora significativa a la jugabilidad excepto el mencionado, y aún así estarán desactivadas para que lo puedan replicar en Xbox o Play. Dicho esto, iré explicando las cosas a medida que voy desarrollando el gameplay. Empecemos por los controles. L3 te moves, triángulo, botón de ataque, R1 apuntar, cuadrado disparar, X salto, doble X doble salto se tiene que comprar, además de los dashes con R1 y diagonal. Círculo acciona los brazos mecánicos, el estilo elegido, el bastón de Vi, los movimientos de Nightmare e interactúa con objetos. L2 cambio de armas de fuego, R2 las de melee, Select burla y L1 es el potenciador temporal Devil Trigger. Prólogo. En este caso omitiré el recorrido al ser casi imposible obtener una S al principio al ostentar el moveset básico. 30 de abril, 5:45 p.m. Tras un lustro de los eventos ocurridos en la ciudad Castillo Fortuna, Nero abandonó la Orden de la Espada con Kiri y construyó una sucursal del local Devil May Cry en compañía de Nico Goldstein, hija del mismísimo Agnus. De repente, un misterioso hombre encapuchado irrumpió en su domicilio y le arrebató el Devil Bringer, dejándolo a su suerte escapando en un portal. 16 de mayo, 8:06 p.m. Morrison, socio del protagonista en el anime del 2007, que ahora es afroamericano, vislumbra el repentino florecimiento de un árbol inmenso en Redgrave. Mientras fuma, se pregunta si podrán sobreponerse a esta adversidad. En el interior, un joven de nombre Vi
le pide que no subestime a este demonio, ya que fue él quien le arrebató su brazo derecho. Al principio creyó que no valía la pena asistir porque su mentor y sus acompañantes estaban combatiéndolo, pero para su sorpresa, los tres cayeron en cuestión de segundos. Pensó en ponerlo a prueba y lo subestimó bastante. Fue en ese instante que el hijo de Esparda recobró la conciencia y se transformó, dándoles una oportunidad de escapar. Necesitaba volverse más fuerte si quería vencer a Urizen, el nuevo rey demonio. En las afueras, los tentáculos asesinan a cualquier humano a su alrededor. Misión 1. Nero, 15 de junio, 4:24 AM. Un mes después, la normalidad se ha evaporado. De camino al puente, una horda les impide el paso, por lo que arribaron a las 5:02 de la mañana, rescatando al último soldado de la Fuerza Especial con vida mediante Overture, uno de los tantos brazos cibernéticos fabricados por Nico. Su diseño fue hecho a partir de un Blitz y en conjunto se les conoce como Devil Breakers. Existen 8 en el juego base y 5 de DLCs. Aparte nos acompañan las famosas Red Queen y Blue Rose. De momento tendremos el combo A, triángulo por 4, Aerial Combo, salto más triángulo por 3, High Roller con R1 más atrás más triángulo y la elevación manteniendo el Exceed, L2 tras cada triángulo, Breakaway, las flechas, Aerial Taunt, Select en aire, el cual sirve para cargar el Exceed, Rainbow, movimiento más Select. El revólver pasó del clásico sistema Charge Shot al Color Up, que requiere mantener presionado cuadrado en busca de munición de alta potencia. Lo notarán por el indicador debajo de la barra de salud. Mi consejo es poner el botón de disparo en el L1. Aprovecharemos el Wire Snatch y Battery como finisher. Bajaremos por el soporte ignorando a los retoños y giraremos 180 grados, vislumbrando a una empusa, un insecto mutante fuente de orbes rojos usualmente inofensiva. Luego iremos hacia el custodio del tesoro carmesí, las raíces de Qliphoth. En el centro alberga un coágulo de sangre que a su vez es su núcleo. La sobrecarga de Overture, Exploder, lo convertirá en una bomba detonable de un tiro. Los 3 que venían por defecto más el combo A garantizarán la S. Misión 2. Qliphoth, 15 de junio, 5:32 AM. Los dos se ven obligados a frenar debido a las cintas de peligro. Previo a que descienda, la chica le entrega a Gerbera, que dispone de Joki, círculo o círculo más dirección, Stamen Ray, mantener círculo y soltar, Petal Ray, mantener círculo en aire, exclusivo del GP01, Joki Up, círculo en suelo, Joki Down, círculo en aire, Pasta Breaker, Pasta Jet, círculo, Pasta Mix, mantener círculo y soltar, Mega Buster. A diferencia del resto, prescindirá del apuntado y sus impactos irán rectos en referencia a Mega Man, Mega Shot, círculo, Mega Charge Shot, mantener círculo y soltar. Sweet Surrender, no tiene funciones ofensivas a excepción del Breakaway. Ofrece una curación manual sin penalizaciones. Brief Relief, círculo, Sweet Release, mantener círculo y soltar. También tendremos acceso a la tienda y gracias a Dios retiraron las almas orgullosas de mierda reintegrando a los Red Orbs. Compraremos velocidad, mantener dirección, Table Hopper, R1 más dirección más X, Color Up 2,
mantener L1. Streak, R1 más adelante más triángulo. Split, R1 más atrás más triángulo en aire. Combo C, 2 triángulos, pausa, triángulo por 5. Roulette Spin, salto más triángulo por 2, pausa, triángulo por 2. Habrá un callejón estrecho cuyo pavimento se agrietará. A la vuelta de la esquina veremos una zona abierta repleta de criaturas demoníacas. Manteniendo un margen de 4300 puntos o más, vamos bien. Hay 2 intersecciones. Acudiremos a la derecha, mataremos a la hormiga e ingresaremos al hotel. Estarán un grupo de Hell Kainas, de gran parecido a los Sprites. La semejanza en su estética se ve reflejada en sus patrones lentos y teledirigidos. Llegaremos a una habitación con una puerta bloqueada y un extraño tubo supurante con una mancha blanca en la boca, una cría de Nidhogg, la cual destruirá el bloqueo. Haremos unos jumps y accederemos al dormitorio para otro combate. Tendremos una obstrucción que dirigirá a un par de salones unidos por una pared derribada que alberga el segundo parásito. De ahí nos guiarán a un bar. Saliendo del balcón, romperemos los alijos, nos desviaremos hasta el tercer cángano y retrocederemos. A mitad de trayecto, el terreno se derrumbará y vendrán las antenoras, criaturas armadas con cuchillas de carnicero de aspecto jorobado. Se convierten en una amenaza al recalar en estado frenético, indicado por los tubos morados en su cuerpo, que les da superarmadura. Gerbera es ideal por su capacidad de parry, si no, Evade y Blue Rose. Extraído el conducto, solicitaremos por llamada el Exit 2 y el Shuffle, R1 más atrás adelante más triángulo. En los vestigios de un edificio aguardará Goliath, una bestia humanoide de 4 ojos rojos en la cabeza. Do you do parties? Agitará sus brazos a lo bruto tratando de golpearnos, sin embargo fallará notablemente en el intento. Su fase 2 empezará al pulverizar el techo, en donde podremos asestar un Stamen Ray. Cuando lo vean absorbiendo cosas con su estómago, vayan hacia afuera. Al aturdirlo, caerá a 4 patas. Si sobrevive, ejecutará un vórtice que demanda mantener la distancia. Negado a creer que fue derrotado, Vi lo libera de su miseria. I curse my stars in pit of grief and woe. That made my love so high and me so low. Ivy home. Thought I was gonna have to pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. La artesana recibe un cuerno del difunto coloso a la par que el híbrido se pregunta quién es realmente este sujeto de tatuajes. Misión 3. Cazador volador, 15 de junio, 6:26 am. Debido a la gran extensión de la cepa, se dividirán. La nieta de la virtuosa calibre 45, Nell Goldstein, originaria de la novela de Devil May Cry 1, le dio el Helter Skelter o Monkey Business, que posee el Drill Rig, círculo Mash, Drill Master, mantener círculo y soltar, Punchline, Punch, círculo, Jet Gadget, mantener círculo, más cualquiera de los 4 botones. Boost Knuckle, mantener y soltar círculo. Tomen el doble salto y el combo B, triángulo, pausa, triángulo, mash. Activaremos el Green Grip,
R1 más círculo. Del cielo se aproximarán los sacrilegios del olvido, los Pyrobath. El Airhike y el Taunt aéreo nos librarán de manera sencilla. El sendero conducirá a una azotea, en la que nuestra movilidad jugará un papel preponderante. Volaremos a una alcantarilla con blood clots en la entrada, el pasillo y la pared. Emanarán moscas, parcas y un dueto de berserkers. Explotar el bote de gas es buena idea. Cruzaremos la salida de emergencia y se desprenderá del cuadro la tejedora de los hilos de la muerte, Death Scissor, un espíritu maligno ilusorio que depende de la máscara que porta, hermana de las de la isla Mallet. Presten atención al brillo de la tijera, porque será la señal de ataque y posterior remate con L1. Iremos por encima del candelabro hacia la cabina telefónica. Adelante nos espera la radiante depravación, Artemis. What? No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? La sirena voladora tiene su nombre por la portadora de láseres del 3 y los usa en distintos patrones durante el enfrentamiento. Punchline le infligirá daño a medida que la acechamos, puesto que cambiará de lado en la arena permanentemente. Tan pronto emita un rayo mastodóntico, el Boost Knuckle la acabará. Al abatirla, la Serafín liberó a Lady, el arsenal andante. Dante's friend. It's Lady. You know her? From my gunsmith days. What? Can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jockstrap. Haha. Don't do anything I wouldn't do. Chicka bow wow, chicka bow wow. Kyrie would kill me right now. Misión 4. Vi, 15 de junio, 6:35 AM. A diferencia del resto, él depende de Shadow, Griffon y Nightmare. Al principio nos las deberemos arreglar con el combo A, triángulo por 3, Arbiter, R1 atrás triángulo, Bayonet, triángulo en aire, Evade, R1 dirección X, Ballet, cuadrado, Blockade, mantener cuadrado, Salto, X, doble salto, doble X, Round Robin, R1 atrás cuadrado, Checkmate, círculo, Gambit, R1 más círculo, Touch and Move, después de Checkmate, círculo. El gigante actúa según su propia intuición a menos que lo montemos, habilidad que cuesta 20.000 y que dejaremos a un lado al tener brevemente prohibida la tienda. Agarraremos la supergema y descenderemos a las vías del tren. Nos ubicaremos del lado opuesto del viaducto que se partió a la mitad al quebrarse la raíz que lo sostenía. Frenen frente a los puestos de comida abandonados y háganse con Quick Play, mantener dirección, Trigger Heart, Blockade 2, mantener L1, Flank Attack, R1 más adelante más L1, Combo B, triángulo pausa, triángulo por 2, Combo C, triángulo pausa, triángulo mash, Breakthrough, R1 adelante triángulo, Headshock, mantener triángulo y 2 alhajas púrpuras. La bifurcación nos topará con Nidhogg, el parásito voraz. Not in this lifetime. As the air to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. Está compuesto por un tentáculo principal y los restantes se asemejan a plantas carnívoras. La estrategia consiste en encargarnos de ellas primero, forzándolo a venir al medio del escenario. Misión 5. Espada diabólica Esparda. 15 de junio, 7:27 AM. Gilgamesh, la obliteración de titanes, lo mandó a las alcantarillas. Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears.
Consigan 4 Purple Orbs y Double Check. R1 atrás adelante L1. Tras destapar la tubería y el astillero, pasaremos al sector de las cajas de envío. La emperatriz de pobredumbre, la empusa reina, eliminará a sus hijas y entrará en modo furia. Sacar al homúnculo la aturdirá y la extirparemos sin que siquiera nos toque. Dando media vuelta, nos devolveremos al desaguadero y veremos una salida al fondo. Solicitaremos Guillotine, R1 adelante o atrás, más triángulo, y Hedgehog 2. Malphas, la unión sacrilégica de dolor y tristeza, le ordena al antiguo caballero Geryon que busque la espada Esparda y la destruya, porque en tanto aún haya descendientes, no pueden tomar el riesgo. Solo así su reino será real. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. En unión a los relámpagos, nuestro oponente controla el flujo del tiempo a través de esferas. Mantendremos a la pantera cerca para evadir y dejaremos que los otros dos se encarguen a menos que la situación amerite lo contrario. El jinete escapa desesperadamente luego del deceso del caballo. Pese a su estado, debe continuar, ya que su esperanza radica en entregarle a Nero el arma del legendario Caballero Oscuro. Misión 6. Gigante de Acero, 15 de junio, 7:25 AM. El coloso cuadrúpedo está ante ellos. Nico preparó a Tomboy, el dispositivo multifuncional, y el Buster Arm, que recrea la funcionalidad del extinto Devilbringer. Albergan One Night Stand, círculo, rendezvous, mantener círculo y soltar. EX Shot, cuadrado en suelo y aire. Charge Shot, mantener cuadrado y soltar. Combo EX, triángulo por 7. Air Combo X, triángulo por 2 en aire. Bloody Queen, R1 triángulo. Bloody Queen Air, R1 más triángulo en aire. Neo Buster, círculo. Super Buster, mantener círculo y soltar. Adquieran Exceed 3 y Wire Snatch 2. Su punto débil está en la columna vertebral, montable por medio de los bulbos de sus patas. Después de que lo esconda, tratará de arrojarnos con sus pinchos o los rayos. Si lo logra, será cuestión de volver a ascender. Procuren apartarse lo suficiente y retornar con R1 círculo. Se desplomará al pretender atrapar a V y tendremos a disposición un Buster. Y así es como se saca otra S, papá. S. Misión 7, Frente Unido, 15 de junio, 8:57 AM. Mary despierta y les informa que Trish fue capturada, además de desconocer el paradero de Dante. Simultáneamente a que se dirijan a la estación subterránea, las chicas se ponen a cavar. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up, get up, get up. Got something to wear that's good for digging? Nos colocarán una disyuntiva en la que optaremos por el ex miembro de la orden, agregándole Calibur, R1 atrás adelante, triángulo en aire. Tendremos disponible a Rawhide, el látigo de largo alcance, y Ragtime, de propiedades homónimas a Geryon. Contienen Sidewinder, círculo por 3, Loop the Loop, mantener círculo y soltar. Slow Sphere, círculo. Slow World, mantener círculo y soltar. Del vagón subiremos por la puerta trasera a un conducto tapado por un nido que debemos exterminar. No será el único. Estarán expandidos a lo largo y ancho del metro. De ahí emergerán los demonios que hemos estado combatiendo, más el terror de las sombras, los riots, reptiles que habitualmente vendrán en manada.
nada. El ya conocido truco de la cámara nos permitirá lidiar con ellos singularmente. Las escaleras mecánicas despeñarán a los vagones, la parada central, y ulteriormente retornaremos a las calles. Desprendan la alhaja y en la obra de teatro Glastonbury, el comandante de la sangre Crimea, Proto, hará aparición escoltado por los escudo Ángelos. I must destroy. I thought that was the plan all along. Nos focalizaremos en la retaguardia de los secuaces, que es idéntica a los Biancos, es decir, carece de blindaje. Lo óptimo es levantarlos. Será utópico mantenerlos elevados, dado a que falta el enemy step. De todas maneras, el líder quedará relegado y lo tiraremos una y otra vez. La función finaliza en un salto a tierra firme al borde de la cornisa. Vi recuerda que esta ciudad fue atacada en el pasado. Él estaba jugando en el patio de esa casa de pequeño. Por eso necesita volver por respuestas si lo que quieren es ganar. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my God. Misión 8. Rey Demonio. 15 de junio, 9:56 AM. Precisaremos el Enemy Step, saltar sobre un enemigo, el Table Hopper 2, R1 más X por 2 y Max Act. L2 en timing perfecto luego de un triángulo. Demandaremos practicar este loop, el cual no requiere Devil Breakers, pone en alto la calificación y nos deja a una distancia segura de las acometidas. Vení, lagartija de mierda. Ahora que tengo el enemy step no te me vas a escapar, te vas a morir, una menos, vos vení también. Si querés más de lo mismo yo te lo voy a dar. Y se une otra lagartija más, pero no importa cuántas sean, van a caer, así de simple, porque ahora tengo el enemy step, y con el enemy step no toco más el piso a menos que yo quiera. Ay, mirá, doble S, sencillito, fácil para toda la familia. Ahí estamos. ¿Ves? Toco el piso cuando yo quiero. Y me queda la última. Vos también vas a cagar en 3, 2... 1. Estaremos ante una cascada en la que haremos una pequeña parada antes de acceder a un Clifford Sapling. Sobrevolaremos la siguiente sección de esta forma. Bueno, facilito esto, salimos de acá con Gerbera y a la concha su madre. Adiós. Baphomet, el brujo nigromante, invocará un escudo que únicamente se expondrá al melee. ¿Y por qué era importante el combo que les mostré? Observen este 4 vs 1. Bueno, arrancamos con el Baphomet. Vení, putito. Medio chato ese combo, ¿no? Pero acá hay el arreglo, vení. Ahí está, pom, pom, pom. Muerto, uno menos. Ahora vienen los riots. Vení vos, putito. Vos vas a cagar, te dije. Ahí está. Bien ahí. Uno. Ahí va el piso. Lo levantamos. Levanta el otro. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Enemy step. Te agarramos. Y ahí. Fuera. Uno menos. Quedan 3. Quedan 2 riots y un Baphomet. Vení, putito. Ahí va. Al piso. Lo levantamos. Ahí va. 1, 2. Y ahora. Muerto. Sigue este. Te vas a morir, dije. Se murió. Pum, pum, pum. Y a vos te voy a matar con un color up. Vení. ¡Ah, friki! Deténganse en el teléfono y adquieran Payline. R1 adelante triángulo en aire. Table Hopper 3. R1 más X por 3. Es momento de la venganza contra el emperador. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer. And
die. I'll show you, Deadweight. Estará sentado conjurando un cristal rojo de protección que de vez en cuando se expandirá en púas. Buscará herirnos con las aptitudes de Artemis, Goliath y Eldergerion. Desplazándonos, ninguna será un peligro. Apenas un rasguño lo ha alcanzado. Furioso, declara: You will regret being born useless and human. I will show you your worst nightmares. I will give you despair and death. Simplemente resistan lo que puedan. El héroe se desplomó y entonces... Nearly human, petulant mortal flesh. Cursed the moment you were brought into this world. Who dares interfere? Misión 9, Génesis, 3 de mayo, 8:08 p.m. Devil May Cry se quedó sin electricidad, agua y teléfono. Patty ya tiene 18 y le encargó al broker invitar a Dante a su fiesta de cumpleaños en agradecimiento a la ayuda que le dio hace una década. Devil May Cry. Dante, do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion. Oh my god, tonight's my birthday party. Yeah, I'm turning 18. Not a little kid. Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Afortunadamente, esa oferta se ve eclipsada por un trabajo que paga por adelantado. En grupo con sus ex compañeras, a solas, su cliente afirma que requiere específicamente su servicio, porque... This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? 15 de junio, 10:06 am. Griffon encuentra a unos nobodies bailando porque sí. Apropiense del Blockade 3 y Round Robin 2. Aparecerá el azote de los despavoridos, el Behemoth, un caimán deforme cubierto de cadenas metálicas alrededor de sus fauces. Convocar al autómata fijará su atención en él, garantizando una kill segura. Avanzaremos por la ruta alternativa repleta de coleccionables. Reservaremos el DT con los soldados, aislando a la cabra y al murciélago. El Coliseo trasladará al exterior. Las rapsodias de demencia no estaban danzando al azar, giraban en torno a la espada del Dark Knight, clavada en los restos del anfiteatro. Me abstendré de sus patrones por ahora, dado a que esta pelea es asequible. El arma de Esparda quedó en sus manos, sin embargo, es demasiado débil para manejarla. El gruñido de su familiar lo alertó, porque debajo del cementerio Alberton se encontraba su peor pesadilla. V? No. Get a grip on yourself now, come on. If only you could defeat Urizen. If only... No. V? No. If only you never existed. Then I... Don't do it, V. No! Misión 10. Despertar. 15 de mayo, 4:44 p.m. Hace un mes, el trío organizó una carrera en el árbol. Come on, let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante. Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Olvídense de las upgrades provisionalmente por ser el debut. Por defecto vienen
Combo A, triángulo por 3. Combo B, triángulo pausa, triángulo por 2. Combo B versión 2, triángulo pausa, triángulo mash. Hike time, R1 atrás, triángulo. Helmbreaker, descender, triángulo en aire. Similar a Ifrit, Beowulf, Gilgamesh y Eryx, Balrog permite puños y patadas de corto y largo alcance cargables. Además, alterna su moveset en 2, dejando al jugador escoger cuál desea manualmente. Light Blow, triángulo por 3. Ignition, al llegar a 10 golpes, aumento de daño. Heavy Jolt, R1 adelante, triángulo. Welter Move, mantener R1 triángulo y dirección izquierda o derecha. Feather, triángulo por 2 en aire. Change, R1 atrás, triángulo. Combo A, triángulo por 3. Combo B, triángulo por 2, pausa, triángulo por 4. Friction, triángulo en aire. Hit Up, mantener, triángulo. Ebony y Ivory, Normal Shot, cuadrado. Coyote A, mismo input. Taunt, Select. Air Taunt, Select en aire. Trickster, nivel 1, Dash, círculo. Skystar, círculo en aire. Sword Master, Rebellion, Prop, círculo. Aerial Rave, círculo en aire. Balrog, Blow Mode, Middle Break, círculo. Cruiser Dive, círculo en aire. Minimum Dragon, R1 adelante, círculo. Kick Mode, Break Spiral, círculo. Firestorm, círculo por 2 en aire. Gunslinger, Ebony y Ivory. Ebony Shot, círculo. Auto Charge, mantener, círculo. Ivory Shot, cuadrado. Auto Charge, mantener, cuadrado. Coyote A, Fireworks, círculo en suelo y aire. Royal Guard, Block, círculo. Release, R1 adelante, círculo. Incorporaremos velocidad, mantener dirección. Enemy Step, saltar sobre un enemigo. Air Hike, X por 2. Stinger 1 y 2, R1 adelante, triángulo. Bantam Revenge, Welter Move más triángulo. Fly Dragon, Heavy Jolt más R1 adelante, triángulo. Updraft, R1 más adelante más triángulo. Swordmaster, nivel 2. Rebellion, Shredder, círculo por 2 tras prop. Balrog, Rising Dragon, R1 más adelante más círculo, mash. Modo patada. Flying Wheel, R1 más atrás más círculo. Chaos, el portador de la discordia, nos embestirá girando a gran velocidad. Quebraremos sus navajas y la señal será este sonido. Las liquidaremos usando Prop Shredder, Middle Break, Ignition, Minimum Dragon y Cruiser Dive. Otra opción, Heavy Jolt. A continuación de un enfrentamiento repleto de scenes, entraremos a la abertura pulsante y extraeremos las gemas. Procuren agarrar por separado con la cámara a favor a los riots, aparte de él. Break Spiral servirá de counter a la reina, que nos recompensará con un Purple Orb. Los ángelos requerirán de esto. Time to go to work. Hellbath, el fuego purificador, es una variante de los normales que perecerá rápidamente focuseándolo. Quedará el mismo caso de frente unido. Acabar con los compañeros es pan comido y al proto lo tumbaremos con Fireworks. Adquieran Million Stab, Stinger y mantener triángulo. Swordmaster, nivel 3. Rebellion, Round Trip, R1 atrás círculo y círculo de vuelta. Balrog, Blow Mode, Divine Dragon, R1 adelante círculo, mash. Kick Mode, no tiene. Royal Guard, nivel 2. Air Block, círculo en aire. Nivel 3. Air Release, R1 adelante círculo. Yurisen barrió el piso con ambas. Oh, king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Soporten una B y lo lograrán. Él tampoco pudo derrotarlo. Su espada se partió a la mitad y el resto es historia conocida.
Misión 11. Razones. 15 de junio, 11:11 AM. El Devil Hunter vuelve a la acción. Pediremos Trickster, nivel 2. Flipper, círculo al ser golpeado. Mustang, dash más círculo frente a un enemigo. Nivel 3. Air Trick, R1 adelante círculo. Mustang Air, dash más círculo en aire. Gunslinger, nivel 2. Ebony y Ivory, Rainstorm, círculo en aire. Coyote A, Backslide, R1 atrás círculo. Al combo anterior le agregaremos Backslide. I won't make much from this small fry. Here's a little something for ya. Y disponemos de una variante. Here's a little something for ya. Destruiremos un total de 4 Blood Clots. En los escombros quitaremos el orbe. La abertura de la pared hacia el escritorio derrumbado revelará a Kalina Ann. Howitzer Shot, cuadrado. Gunslinger nivel 1, Multiple, círculo. Nivel 2, Blaster, círculo en aire. De vuelta en la calle, el heraldo de la horda, la Yudeca, un esqueleto de apariencia delgada y alta, invocará a un grupo de Kainas que eliminaremos al instante. Se teletransportará constantemente, por lo que nos desharemos de él con Multiple más Round Trip o el Stinger. Vaticinando la boss fight versus el juez de los poderosos, tomaremos la gema púrpura y Gunslinger nivel 3, que otorga con Ebony y Ivory To Some Time, cuadrado más círculo y mover la palanca hacia la dirección deseada. Coyote A, Gunstinger, R1 adelante círculo. Kalina Ann, Hysteric, R1 atrás círculo, Mash. That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? Bueno, Cavalier, vas a cagar, Cavalier. Vení, vení, vení. Me cagó el input del Sword Pierce ahí. Vení, dale, a ver. 1, 2, 3. Se viene. Hijo de puta, no me salió Royal Release. Ahora sí. 1, 2, 3. Ahora. La concha de tu madre. Ahora. 1, 2, 3. Esta sí, esta sí, esta sí. ¡Ah! ¡Freaking! 1. Otra vez. 2. Otra más. Dale. 3. ¡Ah! Anda, 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 dale. A ver. 4. ¡Ay! No sale perfecta. 4. La concha de tu hermana. Salí. No tengo Swordmaster nivel 4, ¿no? Creo que no. Tenía nivel 3. Sí, tengo nivel 3. Concha de tu hermana. Bueno, a ver. Espadita. Chau. Y vamos ahí con Multiple. Mitad de vida afuera. Va a venir. Pero me cago en la mierda del timing de Royal Guard. De vuelta. Es increíble porque me acostumbro al timing del 3, no pego una en el 5. Me acostumbro al timing del 5, no pego una en el 3. Dios mío, hermano. El único que tiene un timing más o menos bueno es el del 4. Me cago en la... Ahí. Ole, ole, ole. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Dios mío. Qué manco que estoy. Ahí está. Una más te voy a hacer, Cavalier. Te voy a matar con Royal Release. ¿Sabes qué? Te voy a matar con Royal Release. No me voy a permitir terminar esto y sacar la S sin haberte matado con Royal Guard. Te voy a matar con Royal Guard. Te lo aseguro. Vení, dale, vení, vení, vení. Vas a morir. Mira, 1, 2, 3, 4. ¡Ah! El voltaje desprendido reaccionó al pedazo de moto tirado.
like I took in a little too much. You okay? I've been better. Dante, that demon is... Don't even think about it. Just rest. Dante le pide al joven que se estaba acercando que cuide a Trish por él y se marcha. Cavalier tiene la forma convencional y las gemelas Buzzsaw. Como DLC está la versión R de color rojo que contiene un movimiento adicional exclusivo denominado Redline y será la que equiparemos. Combo A, triángulo por 3. Air Combo A, triángulo por 2. Swordmaster nivel 1. Combo B, círculo por 3. Air Combo B, círculo por 3 en aire. Nivel 2. Full Throttle. R1 adelante círculo mash. Nivel 3. Wheelie Jump. R1 atrás círculo. Redline. R1 atrás adelante círculo. Misión 12. Yamato. 15 de junio 11:47 AM. El misterio empieza a ser revelado. Yurisen es una sombra de su ser anterior, el cual perdió todo, y su nacimiento se debió al cuerpo de ese hombre que necesitaba ver caer a su hermano por más derrotas que sufriese. En su antiguo hogar, dándole la espalda al cuadro de su familia, se apuñaló, lo que separó su entidad humana de la demoníaca. Heavy chain that does freeze my... In order to defeat his younger brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. Intentó mantener unida su piel con el poco poder que le quedaba, pero se está acercando a su límite. En paralelo, How's that for road rash? alistaremos Rolling Blaze X, Crossline, R1 adelante triángulo, Slipstream, R1 adelante atrás triángulo, High Side, R1 atrás triángulo en aire, Breaking, R1 adelante triángulo en aire, Idling, R1 atrás triángulo por 3. Las dos sucesiones pueden evolucionar a esto. Time to go to work. I won't make much from it. Just try to escape. Let's light it up. Llegaremos a una fuente seca con una estatua del Caballero Oscuro. Tomaremos la cría de Nidhogg, la gema púrpura, y pasada la camioneta blanca se asomará la Fury, el depredador de tinieblas. Prop Shredder será esencial por su invulnerabilidad. Adelante tendremos un generador de enemigos acompañado de un Behemoth. Kalina Ann lo stuneará y el DT lo eliminará. Partiremos el primer coágulo y dentro encontraremos un super orbe junto al segundo, más la cría faltante para abrir el tercero. El túnel subterráneo llevará a los restos de la vivienda donde vivía. Su Devil Trigger se manifestó cuando Virgil le incrustó la Rebellion en la Temen Nigru, y siempre se preguntó por qué su padre le otorgó esa hoja y no la katana. Durante años lo ensartaron con decenas de cosas. ¿Quién iba a pensar que si la Yamato divide al hombre del demonio, la suya cumple el propósito opuesto? Have you lost your mind? There's a demon to
destroyed! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, what about the rebellion? Wow! You are absorbing the Sparta! Nero cayó inconsciente y fue rescatado por Griffon. Dante. Spamearemos el combo A 4 veces, perderemos la transformación y la volveremos a llenar manteniendo L1, repitiendo el proceso. A pesar de perder, el tirano sostiene que este es un inconveniente sin importancia. Misión 13, 3 guerreros, 15 de junio, 12:36 p.m. Reunidos nuevamente, Trish notifica que están corriendo contrarreloj, ya que el fruto que crece en Qliphoth es incluso más denso que la sangre que lo crea, a tal punto que Mundus hizo uso de él anteriormente. Nicoletta se acerca a Dante, aprieta su mano y le entrega un regalo. La espada homónima del protagonista tiene combo A, triángulo por 3, combo B, triángulo pausa, triángulo por 2, combo C, triángulo por 2, pausa, triángulo por 2, Aerial Rave, triángulo por 4 en aire, Hike Time, R1 atrás más triángulo, Helmbreaker, descender, R1 atrás triángulo en aire, Swordmaster, nivel 1, Four-handed, círculo en suelo y aire, nivel 2, Hike Times, R1 atrás círculo, Stingers, R1 adelante círculo, nivel 3, Round Trips, mantener y soltar círculo. Desplaza la mayoría de inputs de Swordmaster a su conjunto básico. Potenciará las otras armas al activar el Devil Trigger convencional. Respecto al Sin, ostenta Shift, R1 dirección X, de Ombra, cuadrado, Air Raid, después de un salto, X, Advent, círculo. El sombrero funciona con orbes rojos y por esa razón no lo utilizaremos. De lo contrario, el juego sería muy fácil. Le quitaría la diversión. Red Shot, mantener cuadrado. Set Hat, R1 adelante cuadrado. Hat Trick, Set Hat más cuadrado de nuevo. Gunslinger, Mad Hatter, círculo. Nivel 2, Magic Hat, R1 atrás círculo y cuadrado después de activación. Nivel 3 no tiene. Por motivos de farmeo elegiremos a los 3. Con el propietario de Griffon y Shadow prepararemos Round Robin 3, Double Check 2. Después Wire Snatch 3, combo D, triángulo por 3, pausa triángulo. Streak 2, mayor alcance. Finalmente Drive, R1 atrás adelante triángulo. Swordmaster nivel 4. Devil Sword Dante, Dance Macabre, R1 atrás adelante círculo. Balrog, modo puño, Real Impact, Ignition más R1 atrás círculo. Modo patada, Pyromanía, Ignition más R1 adelante círculo Mash. Cavalier R, Willy Jump, R1 atrás más círculo, mejora de daño. Comenzaremos liquidando al tormento de maridos Lusakia. Nos impulsaremos por una serie de agujeros repletos de spawns.
Looks like we still got a long ways to go. El suelo se quiebra y se separan. Misión 14. Punto divergente V. 15 de junio, 1:13 p.m. De la personalización obtendremos una gema púrpura y promotion. Incluso los familiares se estaban viendo afectados colateralmente por su estado. V cae en la trampa de Malphas y es transportado a una dimensión paralela contigua a los espíritus de Artemis, Goliath y Cavalier Angelo. Seleccionaremos a uno de nuestros compañeros por vez como ayuda. El orden recomendado es la radiante depravación versus el pájaro, el juez de los poderosos contra el dueto de animales y el coloso incandescente frente a los tres. Quedará desprender 2 clots e ingresar a una sala oscura. El intruso fue descubierto. Misión 15. Punto divergente, Nero. 15 de junio, 1:13 p.m. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Okay, enough with the suspense. What do you need? Asegúrense de tener Breaker Plus 1 y 2. Ignoraremos el Green Grip yendo por el camino subterráneo así. Ok, ignoramos el Green Grip. Vamos para adelante. Destruyo el Gerbera, pero igual vamos a agarrar otro Gerbera. Y vamos a agarrar las gemitas. Ahí está. Pasamos la primera, vamos a la segunda. Otro Gerbera, no nos viene mal. Agarramos este, sacamos gema. Agarramos la de acá, vamos para adelante. Y acá hay otra más. Ahora, todo derecho, ignoramos a los enemigos. Perfecto. Agarramos esto que está por acá. Y otro Gerbera más. Seguimos. Sin pegarle a nadie. Sin pegar, porque una vez que empecemos en combate, básicamente nos cagó la calificación, así que vamos derechito para allá. Bueno, listo. Tramo totalmente finalizado. Doblaremos a la derecha, moliendo varias paredes protectoras, saltaremos y nos tiraremos por un agujero, peleando con 2 reinas, una Yudeca, Antenoras, Kainas y por supuesto, Malphas. Gotta pay attention, sweetheart. Spars, kid. But you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh. Human. Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. Abrirá portales en rápida sucesión, cada uno actuando como una ventana que su pájaro atravesará para golpearnos. También creará un anillo de púas mágicas teledirigidas. Su altura menor a un airhike lo hace eludible. Posee 3 brujas que componen su cuerpo principal. Aturdir a una provocará que el ave se cubra de una especie de lodo y se encolerice. El contragolpe será doble salto más Air Taunt y Blue Rose. V nos arrojará un punchline, crucial en el tramo definitivo. Vas a cagar, Malphas. Toma punchline. Ah, bueno, ahora te pego un poco más y vas a quedar estuneada. Y ahí está, claro que sí.
Vas a morir, hija de puta. Morite, hija de puta. Es tu golpe final. Sí, sí, sí. Debilitado, le pide una última solicitud de rodillas: llevarlo hacia Urizen. Misión 16. Punto divergente, Dante. 15 de junio, 1.13 pm. Compren Overdrive, Drive más triángulo por 3. Trigger Heart, Ignition 2, aumento de daño. Gunslinger nivel 4. Ebony y Ivory, Honeycomb Fire. R1 atrás adelante círculo Mash. Coyote A, Cat in Front. Gunstinger más R1 adelante círculo. Cat in Back. Gunstinger más R1 atrás círculo. Cat Inside. Gunstinger más R1 izquierda derecha círculo. Kalina Ann, Paranoia. R1 adelante círculo. High Explosive, mantener cuadrado y soltar. Doctor Faust, Red Hot Knight. R1 adelante círculo. Previo a ingresar a la boss fight del Guardián Supremo del Inframundo, háganse con de luz, mantener R2. You're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come on. Al igual que el Cerberus original, siempre arrancará con la cabeza roja, de fuego. Nos pondremos a Balrog y le haremos Rolling Blaze, Airblock más Shotgun. Posteriormente, Royal Release. Si se aleja, mantendremos la distancia disparándole Paranoia. En la fase eléctrica, seguiremos spameando para efectuar el DT real en la de hielo y derribarlo con de luz. Su alma se transmutará en unos nunchakus elementales. Combo A, triángulo por 5. Combo B, triángulo por 2. Pausa, triángulo por 2. Swing, triángulo en aire. Long Barrel, mantener triángulo. Swordmaster nivel 1. Combo C, círculo por 3. Combo D, círculo pausa, círculo por 4. Foul Play, círculo en aire. Revolution, mantener círculo. Turbulence, mantener círculo en aire. Nivel 2, Rockback, R1 adelante círculo. Kingslayer, R1 adelante círculo más adelante círculo. Nivel 3, Hot Stuff, R1 atrás círculo. Percussion, R1 atrás círculo más atrás círculo. Nivel 4, Hot Stuff 2 y Percussion 2. Aumento de daño. Misión 17. Hermanos. 15 de junio, 2:01 pm. La razón de su existencia y la de Urizen es el resultado de las ansias de poder de un hombre que hizo lo inimaginable para no volver a perder a un ser querido, el hermano gemelo de Dante, Virgil. El Devil Hunter le menciona que Eva lo buscó hasta que la mataron. Él no recuerda nada de eso, simplemente anhela ese fruto maldito porque le dará lo que siempre quiso. I will have everything. No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had, you just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you. Dante! Requeriremos Giro Infernal, R1 adelante triángulo, Crystal, R1 atrás triángulo, Ice Age, R1 atrás adelante triángulo. Cuando esté cerca pegará un puñetazo o una patada a media altura. Haremos combos aéreos y al arrodillarse Real Impact. Lo importante es activar el Sin Devil Trigger en un porcentaje menor a 50%. Lograrán esto fácilmente con Cavalier. Bajo una falsa redención, el joven pide ser quien le dé el golpe final, lo que obviamente era un engaño. I will not lose. Not to Dante. I need power. More
shame to you guys, but you've lost me, and I've lost you. Yet we are connected by that one feeling. While thy branches mix with mine, and our roots together join. Misión 18, Renacer, 15 de junio, 3:06 p.m. El Alfa y el Omega ha vuelto, humillando a Dante, sugiriéndole que resuelvan sus cuentas pendientes. Luego de curar sus heridas, se agachó, tomó su libro, le dio las gracias a Nero y escapó. La noticia subsecuente le cayó como un baldazo de agua fría, haciéndolo olvidar temporalmente de su sed de venganza. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him! This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante! You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can That's shove not it it, up. Nero. What is it then? He's your father! What? Él es su padre, y si bien necesita una golpiza, no permitirá que se haga cargo de eso. Mientras Vergil aguarda en la cima, Nico le entregó al hijo de Esparda la Kalina Ann II que diseñó para Lady. Made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Los lanzacohetes se pueden combinar, resultando en la Double Kalina Ann. Twin Howitzer, cuadrado. Gunslinger nivel 1. Multiple Twins, círculo. Nivel 2. Blaster Twins, círculo en aire. Nivel 3. Hysteric Twins, R1 atrás círculo, mash. Nivel 4. Mega Cascade, R1 adelante círculo. Incluye un movimiento no documentado en la que si mantenemos la flecha izquierda se dropeará a la 2 y se sostendrá únicamente a la 1, accediendo al moveset original. Compren Cascade, mantener cuadrado. Stinger real, R1 adelante triángulo. Infierno real, R1 atrás triángulo. Y asegúrense de poner las Devil Arms en este orden. Por más que nacieron de sus tormentos, como Nelo Angelo, Griffon, Shadow y Nightmare, no retornaron a su amo, sino que permanecieron como entidades independientes que ya no están atadas a su conciencia. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nelo Angelo. No longer bound in his consciousness, we're here now to kill you of our own free will. Liberating! And kill you we shall, Dante. Us, not Virgil. Comenzaremos con Drive, Overdrive y los tunearemos en una seguidilla de Aerial Rave, Giro Infernal y Combo B de la moto, encajando el famoso Distorted Real Impact. En cuanto a la Pantera, repetiremos el proceso cargando el Devil Trigger mediante Royal Guard y Kalina Ann II. Saltando las cornisas, enfrentaremos a los dos al mismo tiempo, finiquitándolos mediante Deluz. Iremos al ascensor y veremos el bastón a lo lejos. Conseguido el Sin Devil Trigger, obligaremos a Nightmare a salir y dar parte de su salud en busca de restaurar a los familiares. Sos hombre muerto, Nightmare, o entidad muerta, mejor dicho, porque te voy a pegar con Deluz ahora. Adiós Shadow, adiós Griffon.
Adiós, Shadow, dije. Ahí está. Vas a morir, Nightmare. No importa que no tenga el Sin Devil Trigger, vas a cagar igual. No, el rayito no, papá. No me va a pegar. Combo B, ahí está. ¡Ole! 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 Te vas a morir en 3, 2, 1. ¡Ah! En su lecho de muerte, el ave le desea suerte, porque... But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do to you. Go see for yourself. Us. This is our final fight. And the end of Virgil's nightmares. Godspeed, Dante. You'll need it. Rest in peace, little chicken. It's been a bash. Del otro lado, todo se desmorona. Nero logra subir a la camioneta y pide explicaciones al resto sobre lo que se acaba de enterar. Ellas tratan de hacerlo entrar en razón, no obstante, no las escucha. You saved us, you should be proud. Now you can put all this behind you. No, stop the car! No chance! After all this, are you insane? Fine. I'll go by myself. Misión 19, Virgil, 15 de junio, 4:04 p.m. En la cima, los hermanos se ven cara a cara una última vez. Time to finish this, Virgil. Once and for all. Ok, Virgil, llegó tu momento, papá. Te voy a derrotar solamente con Royal Guard y con el Sin Devil Trigger. 1, 2. Vení de vuelta, dale. Vení. Vení, te estoy esperando. No, Virgil, Judgment Cat no funciona. Nope. No funciona, no importa qué hagas. Ahí está. Lo curioso es que este combate para mí es más difícil en normal, como está ahora, que en Dante Must Die. En Dante Must Die me parece mucho más fácil este combate por las animaciones de Virgil, pero no importa. Porque ahí, por ejemplo, hacía doble golpe, ahí hace uno solo. Ahora me tira 4, ahora me va a tirar 4 de vuelta, seguro. No, mira, ¿ves? Ahí viene, hace un solo golpe, no hace 2. Pero no importa. Igual va a caer. Una más y pasa el Devil Trigger. Bueno, eso fue inesperado. No pega igual. Lejos. Ahí está. 1. Pam, pam. Bueno, la concha de tu madre. Ole. Ahora sí, Devil Trigger. Vamos con el Sin Devil Trigger. Adiós. A ver, venga. 1, 2. Ok, no, Virgil. No, Virgil. No, Virgil. No, 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 no. No me vas a pegar. Pam, 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 pam. ¿Te paro el vuelo? ¿Te paro el vuelo? ¿Te paro el vuelo, Virgil? ¿Te paro el vuelo? Ay, la cagué. Era R1 círculo, pero no importa. Vas a caer, Virgil. Hijo de puta, me la esquivó. Esta no. Ahí está. Nope. Bueno, momento del Sin. Un poquito más, un poquito más. A ver, Virgil. Nope. 1. Vas a caer, Virgil. Ya te queda poquito de vida. Ahora sí, mira. Dale, pasa el coso al doppelganger. Ahí está. Bueno, momento del Sin. Momento del Sin. Se te viene la noche, Virgil. Vas a caer.
Vamos con de luz. Y bueno, free kill. Nero, it's my son. Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we ended this. Ambos se transforman y están por chocar cuando... Misión 20. Poder verdadero. 15 de junio, 4:27 p.m. Próximo a lo que queda de una cabina telefónica, Nero llama a Kiri. Ella y Credo fueron lo único que él tuvo desde que nació, y de la nada se ve forzado a asimilar que cuenta con una familia. ¿Qué se supone que haga con eso? Su novia lo alienta a que acepte ese hecho como el camino correcto a seguir, que no necesita dudar de sí mismo. Es entonces que le da las gracias y le pide que lo espere, porque aunque fue incapaz de evitar la muerte del caballero, esta vez será diferente. I couldn't protect Credo. To this day, I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear! I'm not letting you die! This is curious. Nero. What form of power is this? What the hell? This ends right here. Listen to me. I told you already. This is not your... You listen, deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. Va a cerrar el ciclo confrontando a su propia sangre. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. Oh, that bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. Ok, Virgil, tanto tiempo, literalmente hace 5 minutos, ¿me extrañaste? ¡Ole! Bueno, Virgil, estamos un poquito agresivos, hay que calmarse un poco. Hay que calmarse un poco, Virgil, pues yo soy muy pacífico. Y ahora te lo voy a demostrar, mira, mira, mira. Ahí va, pom, pom. Y ahora cuando te caíste, ¿sabes qué? Ok, ahora empieza la batalla de verdad. Vení, papá. Pom, pom, pom. Papá literalmente, ¿no? Porque es el papá de Nero. ¡Pum! Ok, un tercio de la vida fuera. Te quedan 2.
¡Ole! No, Virgil. Ok. No cayó stuneado. Pensé que iba a caer stuneado. No, el Judgment Cat End. No, ni se te ocurra. Afuera. Que no tengo Royal Guard acá. No lo puedo esquivar. Va, no lo puedo parrear, mejor dicho. Esquivar sí. Ok, Judgment Cat. A la nada. Caete stuneado. Gracias. Ok, otro tercio afuera. Pum. Y ahora debería venir el Doppelganger, ¿verdad? Vendrá el Doppelganger, imagino. Ahí está. Adiosito, Virgil. Me cago en... Estaba re lejos, ¿no? Me tendría que haber pegado. Lo podría matar a disparos, pero no le quiero matar a disparos. Me parece bastante cutre matarlo a disparos, así que vamos a esperar a que se le vaya. Baja un poquito de vida, eso sí. Virgil con Nero no se regenera vida, con Dante sí. Tengan en cuenta ese pequeño tip. Ole. Bueno, quería hacer la animación de transformación para que rompa las espadas, pero me cabió. Uy, eso fue bastante arriesgado. Menos mal que me salió, Adiosito, Virgil. Estás totalmente muerto. Jackpot. Virgil ha perdido. Dante se mofa que ni después de arrancarle el brazo a su propio hijo por poder ha ganado. El duelo queda en segundo plano por las puertas del infierno. Las cerrarán juntos, brindándole el rol a su heredero de protector de la tierra. Hey, wait! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. Idiots. 15 de junio, 6:26 p.m. Aun cuando su extremidad volvió a crecer, los Devil Breakers siguen funcionando. So, Devil's Cry, huh? Let's see what that sounds like. Qliphotht es historia. 24 de julio, 9:24 p.m. Las chicas están en Devil May Cry discutiendo quién de ellas es la nueva propietaria. Morrison abre y les quita la ilusión, puesto que tiene los derechos de renta del local, y las pone manos a la obra, a menos que les guste estar a oscuras. Ya con sus diferencias en el pasado, los gemelos disfrutan de estar cerca del otro. Señoras y señores, esto fue el Aprende a Jugar Devil May Cry 5 en Casa Demonios normal. Y pasamos de esto Time to go to work. Come on! Slicer. a esto. Ok, como nivel final de Nero vamos a grabar el prólogo en dificultad Hijo de Esparta. Vamos. Sin Devil Breakers porque no los necesitamos. Ya estamos en un nivel en donde podemos vencer a Yurisen por nuestros propios medios. Y es justamente lo que vamos a hacer. Bien, vamos nomás. Aprovechamos para cargar la espadita. Ahí estamos. Perfecto. ¿Vas a cagar chupapijas? ¿Vas a cagar chupapijas? Dije. Ah. Friki. Esperamos al otro. Y ahora... Perfecto. Rango S. Facilito. Continuamos.
Entre 1000 y 10. No está mal. Podría ser mejor, pero bueno. Ahí para que no se regeneren. Ay, la concha. Bueno. Ahí le pegamos un poquito la Impusa Queen. Y la agarramos de vuelta y ahora se va a morir. Perfecto. Estamos 10 de 10. Bien. Ahora queda ir contra Yurisen. Y ahí estoy yo, de hace menos de 24 horas, peleando contra Yurisen. A ver. Uy, 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 rebugueado estaba eso, ¿qué onda? Bueno. Entramos nomás. Y sin Devil Breaker, porque ahora los necesitamos. Ya está. No los vamos a usar más. Uah. Uah. Ahí la animación de transforma. La animación de transformación hace que nos detenga el vuelo. ¡Uy! ¡Qué cerquita! Es importante siempre mantener las 3 rayas, porque con las 3 rayas de Devil Trigger vamos a poder transformarnos siempre que queramos. Y con eso anulamos gran parte del daño de Yurisen. Bueno, me cabió. Me cabió, pero no pasa nada. Bueno, no pensé que me iba a pegar, pero sí me pegó. Bueno, la concha de su madre también. Verga. Ay, mira vos. Vamos a tener que jugar más cuidadoso ahora porque no tenemos casi... ¡Eh! Bueno, decime que me gano la S por lo menos. ¿Qué me pegó ahí? What the fuck, boludo. A ver. Bien, rango S, listo, a tu casa, boludito. Para Vi va a ser la misión 14 también en Hijo de Esparda. Y ahora les voy a dar un pequeño tip que no sé si se los di en el Aprende a Jugar, creo que no, pero que acá va a ser bastante útil. Resulta que las mascotas de Vi también pueden tener su propio Devil Trigger. O sea, Shadow, Griffon y Nightmare pueden tener su propio Devil Trigger también. No dependen de solamente Nightmare. Bueno, dale, Vi, estás un poquito lentito, hermano. Vamos rápido, dale, que se acaba el tiempo.
Y eso nos va a servir para la pelea contra jefes. El Devil Trigger ahí. Yo en el Aprenda a Jugar convencional lo hice con la vida al mínimo, porque la verdad que el juego se puede hacer con la vida al mínimo. Entonces ahora vamos a aprovechar que tenemos vida al máximo y Devil Trigger también al máximo para elegir a quién vamos a usar y darle el Devil Trigger. Vamos a agarrar esta vez a Shadow. Acá, listo. Y ahora ven, si yo toco L2 triángulo, Shadow tiene su propio Devil Trigger, hace más daño, ataca solo. Bueno, no ataca solo, o sea, usa los comandos que yo le doy, pero hace muchísimo más daño que como lo haría normalmente, y transforma esta pelea en un juego de niños, realmente. Ahora lo que vamos a hacer con este, no llega ahí. Perfecto, mira lo que le sacó ahí. No, estamos. Ok, ahora lo que hacemos es ponernos cerquita de él. Vení bolito, olé. Vení bolito, olé. Corremos, corremos. Allá. Y ahora, mientras Shadow pelea con él, vamos a bailar. Ole, ole, ole. Si lo podemos dar de vuelta, vamos a darle el Devil Trigger. Listo, uno menos. Bien, ahora vamos con la Artemis. Agarramos del trigger ahí que nos va a servir ahora con Griffon. Y ahora con Griffon es básicamente lo mismo, pero conviene el Devil Trigger dárselo a Griffon. Bueno, pesadita también, qué pesadita. Uy, Dios. Much from this small fry. Listo, otra menos. Y ahora vamos con el último, que es este weón. El Goliath. ¿Vas a cagar, Goliath? Y ahora lo que vamos a hacer es no darles el Devil Trigger a nuestras mascotas, porque necesitamos que lo tenga Nightmare el máximo tiempo posible. Y cabe aclarar que siempre que Nightmare esté dentro del campo, no nos enfocará a nosotros,
sino que se va a enfocar en Nightmare. Y eso nos va a servir para atacarlo lo máximo que podamos. Y haciendo esta pelea muy sencilla. Es súper sencilla esta pelea. No tiene mayores complicaciones. Fíjense el daño ridículo que le hacemos. Y ya está, otra pelea terminada. Entonces con esto logramos el necesario rango S. Ya con estas 3 peleas bien hechas, la misión es más que liquidada. Y así tendríamos el nivel final de Vi. Muy sencillo. Nos quedaría el nivel final de Dante, que obviamente va a ser la misión 19 de Virgil. Pero al contrario de la Aprenda a Jugar en normal, que me lo pasé solamente con Royal Guard, que acá también podría hacerlo igual, o sea, es muy fácil. Me lo voy a pasar con armas convencionales para que vean cómo se juega con armas convencionales. Porque una vez que ganamos en normal, podemos cambiar el arma principal de Dante y nos dejan solamente agarrar 4. Cuando pasamos Son of Sparda nos dejan agarrar 5. Y cuando pasamos Dante Must Die al completo, podemos nosotros mismos elegir todo el arsenal de Dante completo. Yo tengo esa configuración, que es la que usé para pasarme me paso Devil May Cry 5 en todo un día, que es un directo de aproximadamente 6 horas, en donde me pasé todo Dante Must Die de rango Dante Must Die de prólogo a la misión 20, todo seguido en un solo día, y rango S obviamente. Y si miran mi configuración de Dante van a ver que tengo todas las armas. Igualmente ahora se las voy a mostrar. Pero al principio no lo podemos hacer, solamente podemos agarrar 5, así que vamos a hacerlo como solamente lo podríamos hacer ahí, que es agarrando en este caso 4 armas. Bien, rango S obvio, o sea, súper sencillo esta misión. Y ahora nos queda Dante, así que vamos con Dante nomás. Bueno, en la misión 19 con Dante lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a equipo, y en equipo vamos a intercambiar el orden de Balrog con King Cerberus. Tiene que quedar así. Bien, ahí estamos. Y esto tiene que quedar así, perfecto. Es lo que ustedes van a poder agarrar ahora que van a ir a Son of Sparda por primera vez. Hijo de... Hola Virgil, ¿cuánto tiempo? Otra vez acá estamos. Y lo tuve que grabar otro día porque cuando grabé la parte de Nero y la de Vi estaba enfermo con mucha tos. Pero bueno, ahora estoy un poquito mejor. Podemos acá grabarlo de Virgil. Vas a cagar, Virgil. Primero te derroté con Royal Guard y ahora te voy a derrotar con las 4 armas. También te derroté con 7. Si vieron el directo de Dante Must Die, donde me lo pasé todo en un solo día. Ahí está. Ah, se nota mucho cuando... Se nota mucho cuando estoy enfermo, cuando no. Porque fíjense que no paro de hablar un segundo y puedo jugar de lo más bien. Bueno, Virgil, vamos a corrernos acá. Ahí estamos con la escopeta. ¡Ole! Pum, 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 pum. Y ahora cagaste. Vení, chupapijas. Vas a cagar, dije Royal Guard. Ah, bueno, no saltó. Pensé que iba a saltar. Royal Guard. Vas a cagar porque la próxima estoy seguro que va a ser el Devil Trigger. A ver. Una más y lo hace. No. Gunslinger. Ole. Ahora. No, me cago en la mierda. Ahí está. Una más. Y ya está. Bueno, dale, pelotudo, pero hacer el ataque. Ahí está. Sí, señor. Uy, me cagué. 1, 2, 3. Salto, Gunslinger. Ole, ole, ole. 1, 2, 3, 4. Salto, Gunslinger. Otro 4 de vuelta. Ole, 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 ole. Y ahora te voy a frenar el vuelo en 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Frikill! Royal Guard. Salto. Ahí estamos. Y ahora vas a cagar, putito.
Se te viene la noche, Vergi. ¡Nah! ¡Qué mentira! Ya empezamos con este juego de mierda que empieza a trolear. Ahí está, activa el Devil Trigger, dale, con el Doppelganger. Gunslinger iba a decir, nada que ver. Bueno, vamos al Sim Devil Trigger. Vas a cagar, putito. Ah, free kill. Y ya está, rango S asegurado. Listo. A ver, mi rango S. A ver, mi rango S, que lo estoy olfateando ya. Porque es insostenible la mentira de Capcom. Ahí está, rango S. Sí, aprenda a jugar terminado. Hemos terminado con las primeras partidas de todos los Devil May Cry. ¿Estás listo para escalar a las dificultades Son of Sparda y Dante Must Die? Comentame acá abajo con cuál querés que continuemos, ya que esto no es el final, es apenas el principio. El verdadero recorrido a convertirte en un pro empieza ahora. Les mando un saludo enorme a todas las personas que esperaron con ansias este video, las cuales están apareciendo en pantalla. Recordá que cada vez que llegamos a una buena meta de suscriptores, hacemos directos en mi canal de YouTube, en donde yo me paso un Devil May Cry en rango S completo en un solo día, y ya tenés disponible el primer capítulo por mis 40.000 suscriptores, que fue justamente Devil May Cry 5 en Dante Must Die, y vos elegirás cuál de todos los DMC restantes será. Ya sabés que mi nombre es Medatrox, y nos vemos muy pronto.